Así es. Bueno, a continuación contaremos con la participación de Bernarda Herrera, licenciada en Trabajo Social, facilitadora en Metodología de la Investigación-Acción y directora de investigación del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. El tema de Bernarda, investigación-acción, diálogo de saberes y planificación popular. Adelante, camarada. Buenos días, muchas gracias a, a las personas pues, que han tenido la deferencia de invitarme a participar en esta sesión. Esa está como muy alta. Sí. Bien, entonces la temática que me corresponde desarrollar lleva por título Metodología de la Investigación-Acción, Diálogo de Saberes y Planificación Popular. La lámina que tenemos puesta, colocada allí, decimos pues que esos tres elementos son tres conceptos, y esos tres conceptos cobran vida y fortaleza en nuestra América, cuya característica fundamental es que no ocultan su intencionalidad política. Creo que eso es muy importante decirlo desde el principio, en todo caso, tomando en consideración incluso lo que con mucha fuerza nos dijo el profesor Damiani en relación a la investigación-acción. Entonces, en ese sentido, quiero reivindicar fundamentalmente el desarrollo de la metodología de la investigación-acción, al igual que el diálogo de saberes y ahora la planificación popular como tal, aunque han habido algunas experiencias anteriores de búsqueda de la planificación, pero en todo caso hablaremos un poco de lo que en este momento se trata de realizar y fundamentalmente desde el Ministerio del Poder Popular para la planificación. Entonces, hay quienes colocan como, diríamos, como promotores o precursores, ¿no? Precursores que son de más atrás. Bien, entonces, como precursores, a algunos intelectuales que están como fuera de nuestra región. Entre ellos, generalmente, y vamos, cuando consultemos algunas bibliografías, vamos a encontrar a un señor que se llama Kurt Lewin. Ese señor es de origen alemán y luego se nacionalizó estadounidense por algunas razones que no son las mismas razones por las que después se toma la investigación-acción en América. Él estuvo haciendo pues un trabajo que en algún momento llamó investigación-acción. Solo que después acá, eso fue por ahí, creo que por los años 40 más o menos. Sin embargo, nosotros tomamos lo que es todo este movimiento que incorpora realmente a la gente, diríamos al pueblo fundamentalmente, a todos estos procesos, se retoma en la década de los 60 y hasta ahora ha habido todo un trabajo que diríamos que que nos ha ido permitiendo fortalecer estas experiencias de búsqueda y producción de conocimiento. Entonces, entre estos eh, intelectuales preocupados por salir de la academia y que realmente se democratizara el conocimiento, encontramos, entre otros, a un nombre que seguramente ustedes han oído algunas veces, que es
Paulo Freire. Paulo Freire, diríamos que con todo un trabajo realizado por allí ya al inicio de la década del 60 en Brasil, entonces empieza un asunto que conocemos como la investigación temática, y es que comienza con una crítica a lo que fueron procesos de alfabetización en América Latina, por cuanto se pretendía enseñar a los adultos, porque las comunidades fundamentalmente es trabajo con adultos, se pretendía enseñarlos de la misma manera como se enseñaba a los niños. Entonces, con unos temas que no tenían ningún o que tenían muy poco significado para la persona que estaba aprendiendo pues a leer y a escribir. Y él propuso un método que se llama el método psicosocial, conocemos como método psicosocial de Paulo Freire, donde decía, y de ahí viene el elemento temático, que la gente debía aprender a leer y a escribir con elementos de su propia realidad. Y en ese sentido, entonces, como estaba trabajando con campesinos, los elementos que constituyeron parte de, diríamos, de las herramientas para hacer para hacer la enseñanza, tenían que ver con sus materiales, con lo que ellos utilizaban para trabajar, qué sé yo, el asadón, el machete, ese tipo de asuntos que eran los que ellos utilizaban. Esa experiencia también se intentó hacer aquí con el Instituto Agrario Nacional, y también estuvimos trabajando en eso en algunos momentos. Por eso, luego también debemos señalar en esta reivindicación de buscar cómo democratizar el conocimiento. Eso tiene también que ver con el asunto de que la población analfabeta era muy alta, no solamente en Venezuela, en toda América Latina. Y eso da origen entonces a movimientos en prácticamente todos los países. Entre esos países, Brasil, con el compañero Paulo Freire, pero también tenemos Colombia, Argentina, Venezuela, también por Elian, América, Centroamérica. Centroamérica también es una buena experiencia en ese sentido. Bien, por eso entonces dice allí que son conceptos que cobran vida y fortaleza, porque fue aquí en América y sigue siendo aquí en América, en nuestra América, donde cada vez se busca más cómo poner en práctica esto a propósito de un componente que nos señaló varias veces el profesor Damiani, como es la concientización. Debemos decir entonces que, como decía Paulo Freire en una de sus obras, no es en vano que una de sus obras se llama La educación como práctica de la libertad. Entonces, como él nos señalaba, que nadie concientiza a nadie. Y desde esa perspectiva, entonces, la investigación-acción es muy importante por cuanto, en la medida en que estamos haciendo el trabajo comunitario, en esa misma medida, la persona se va concientizando. Y ahí entonces es cuando se señala, nadie concientiza a nadie, pero tampoco nadie se concientiza solo. Nos concientizamos en comunidad. Y allí tenemos entonces que podemos investigar la realidad, cualquiera puede hacerlo. Esta opción metodológica rompe con el criterio de que parecía que solamente la investigación era para personas que tenían unas características especiales. Él rompe con eso y dice, no, todos podemos,
Solamente hace falta una condición, que ya la tenemos, y es la condición humana, como nos decía el profesor Damiani en su expresión, en su exposición. Y por supuesto, no era concientizarse para llorar, sino para transformar la realidad, para darse cuenta, porque conocer no es estar en el lugar, conocer no es ver, conocer es trascender esa experiencia, ir más profundamente y ver qué es lo que está pasando. Porque habíamos vivido muchísimo tiempo dentro de esa realidad e incluso desde el punto de vista, y aquí pido disculpa a los que profesen las distintas religiones, que era un asunto algo así como de Dios. Unos eran pobres, estaban destinados a ser pobres, y otros estaban destinados pues a tener unos churupitos. En ese sentido, entonces, se rompe con eso y cualquier ser humano puede entonces ser investigador. ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos somos investigadores? Por lo menos aquí no lo sé en otros países, pero en nuestro país no hay ninguna maestría ni nada, ningún estudio para formar investigadores. Los investigadores, diríamos, es como una consecuencia de que hay que hacer una determinada actividad, un determinado trabajo para poderse graduar. Pero formar investigadores como tales, hasta ahora no. Creo que hay una experiencia importante en este momento que se está desarrollando con los semilleros científicos, que creo que uno de los aspectos que están tocando es eso. Pero hasta ahora eso no había sido así. Bueno, hecha esta introducción un poco larga, voy a trabajar los tres conceptos estos que tenemos allí. En primer lugar, el diálogo de saberes. ¿Y por qué primero el diálogo de saberes, aunque lo tenemos en el medio? Lo voy a trabajar de esa manera porque el diálogo de saberes es la plataforma sobre la cual se monta lo otro que vamos a trabajar, que es la investigación y la planificación. Entonces, el diálogo de saberes es un mecanismo que horizontaliza la manera de conocer. El diálogo de saberes está inspirado en el concepto de educación popular planteado por Simón Rodríguez, quien concibió la educación, y para él lo que es educación popular, como proceso de inclusión social y emancipación, opuesto a lo que predominaba en su época, que es, perdón, opuesto a la educación elitista y discriminatoria de la época. Y continúa desarrollándose, un poquito de agua, por favor. Y continúa desarrollándose a partir de la década de los 60, cuando agarra calle en boca de Paulo Freire, quien nos plantea la educación como práctica de la libertad. Él también nos habla de la pedagogía del oprimido y la investigación temática como prácticas educativas de alfabetización con campesinos de Recife y Sao Paulo. Valga una aclaratoria. Todos somos educadores, como todos podemos ser investigadores. Y Paulo Freire no era investigador, perdón, no era profesor, no era educador o no era maestro, pues, de profesión. Sin embargo, todos también somos educadores con nuestra acción, con nuestro accionar, con nuestra práctica. Gracias. Entonces, él no era, pues, en todo caso, educador de profesión, pero bueno, le tocó hacer esta actividad y fue un aporte muy bueno para los procesos educativos. Entonces, el diálogo de saberes se plantea como un proceso educativo horizontal. Por ejemplo, este espacio está arreglado de una manera donde todos estamos a la misma dimensión. Pero si nosotros, que
por lo menos yo, ustedes son mucho más jóvenes, mm, nos acordamos de cómo eran los salones de clase nuestros, donde había una tarima, eso tenía una indicación, o eso un significado, mejor dicho, relacionado con es piramidal, con, ¿cómo se llama eso? Con la jerarquía, relacionada con la jerarquía. Unos que saben y otros que aprenden. Y los que aprenden es porque no saben prácticamente nada, ¿no? Entonces tienen que tener a alguien que... Ahora bien, hay alguien que enseña, pero no todo el que está pudiera estar aprendiendo, ¿no? Y cuando se dan todos estos elementos, entonces uno de los asuntos que se propugnan con estas nuevas maneras de abordar el hecho educativo formal, escolar, etcétera, como se le quiera llamar, es que se horizontaliza. Y el diálogo de saberes es un instrumento de de esa horizontalización. Según esta premisa, mm, todos tenemos conocimiento y no es solo una premisa, es una realidad. Unos tienen un conocimiento de una manera y otros lo tenemos de otro, pero esos conocimientos que pudieran ser diferentes, entonces también nosotros los podemos compartir y eso es el diálogo de saberes. Bueno, desde la perspectiva... Ok, perdón. El diálogo de saberes se plantea como un proceso educativo horizontal y territorializado. Entonces, fíjense, el concepto de territorialización entra también en escena porque no era necesario ir al aula de clase. El educador, en todo caso, consciente de que todos podíamos aportar, estaba en el terreno trabajando donde mismo, trabajando el proceso educativo donde mismo se trabajaba el otro proceso productivo. Entonces, el diálogo de saberes se plantea como un proceso educativo horizontal y territorializado en el propio seno de los asentamientos de las comunidades. Ahí se producía. La perspectiva educativa de Freire hace una fuerte crítica al extensionismo practicado por las instituciones universitarias. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que las universidades tienen tres funciones fundamentales: docencia, investigación y extensión. Con la extensión, entonces, y todavía se sigue practicando, y aquí en Venezuela se practica también, es llevar ese conocimiento académico a las comunidades a partir y bajo la perspectiva, como ya todos sabemos, como también nos decía el profesor Damiani, la educación para reproducir la sociedad, no para romper esas prácticas, sino para reproducir. Y entonces la universidad era un instrumento para realizar esa acción. Paulo Freire, uno de los asuntos que critica es esa función como se llevaba a las comunidades. En segundo lugar, el diálogo de saberes se fundamenta en el reconocimiento, y eso también lo he dicho, en el reconocimiento de que conocer es una cualidad humana. Y todas las personas entonces, independientemente de su instrucción formal, que hayan ido a la escuela o no, tienen conocimiento y pueden interactuar en el mismo plano con las distintas personas. En tercer lugar, el diálogo de saberes lo podemos definir como un proceso de comunicación horizontal. Eso también nos lo decía el profesor Damiani, que los procesos educativos son procesos de comunicación e interactivo entre las personas con diversos grados de instrucción académico, de personas con grado académico y personas sin instrucción. Eso es en cuanto al diálogo de saberes, que es la plataforma de tanto de la investigación-acción como de la planificación popular. Luego tenemos
¿Qué es la metodología de la investigación-acción? Ya que en ese sentido Camilo nos dijo también algunas cosas, el profesor, seguramente yo repetiré, pero lo voy a decir, ¿no? Entonces, bueno, un asunto que quiero también clarificar es que de investigación-acción existen varios enfoques, no es uno solo. Como de lo que se trata es de cooptar también aquellas experiencias que tratan de salirse del modelo establecido. Entonces, siempre hay formas de hacerlo y, por ejemplo, el positivismo se coló en la investigación-acción. Y en esa colada que se hizo el positivismo, entonces, bueno, existen diversos enfoques. Yo no voy a hablar de ninguno de ellos y me voy a referir a la investigación-acción que tiene por finalidad producir conocimiento para transformar, ¿no? No para reproducir, sino para transformar la realidad. Es decir, aquella opción epistemológica que se basa en el método dialéctico. Ya eso también nos dijo eh, unas cuantas cosas el profesor Damiani, hablándonos de las contradicciones que son promotoras del desarrollo del conocimiento y del desarrollo, y otros elementos pues, que están allí dentro de esa opción epistemológica. El abordaje de la investigación desde esta perspectiva, repito, tiene intencionalidad transformadora y la primera realidad que se transforma, y esto puede resultarnos a lo mejor un poco difícil, ¿no? Pero nosotros somos una realidad y la primera realidad que se transforma o que empieza a transformarse somos nosotros. Cuando conocemos, el conocimiento nos va, independientemente a lo mejor hasta de nuestra voluntad, nos va haciendo transformar, aunque el elemento ideológico es muy duro, pero que en todo caso, por lo menos nos permite un movimiento de qué será lo que está pasando, ¿no? Ajá. Esta afirmación da lugar a que la primera realidad transformable con su aplicación es el propio sujeto social investigador. Y repitiendo algo que ya también el profesor Damiani dijo, es que se llama sujeto social porque es un individuo que a partir de conocer su realidad también desarrolla la capacidad de tomar decisiones. Generalmente no hay ninguna capacidad de tomar decisiones, sino de hacer cosas que alguien nos ha dicho que debemos hacer. En este caso, estos elementos que hemos desarrollado, estos elementos educativos que hemos desarrollado en nuestra América, tienen que ver con esa necesidad, pues, de que recuperemos o la asumamos la capacidad de tomar decisiones. En palabras bueno, es necesario entonces escudriñar la realidad que ahora se ha convertido en un objeto de estudio. Esa realidad es el objeto de estudio y nosotros mismos nosotros somos nuestro propio objeto de estudio, que como también decía él, es una totalidad compuesta de diversas partes. La metodología de la investigación induce aprendizajes a partir de investigar la práctica social que realizamos. Es decir, no es que nos vamos a poner a inventar pajaritos preñados para, ¿cómo se llama? Para investigarlo, sino lo que nosotros hacemos, donde nosotros vivimos. Antes intenté hacer una explicación y se me escapó, pero la recuerdo ahora, y es que vivir en un lugar no necesariamente significa que lo conozcamos. Conocer es mucho más que ver esa realidad aparente que tenemos allí. Entonces, entonces decía que entre las características pues, que tiene la investigación-acción
es que el propio sujeto investiga su realidad y es su propio investigador. Otra característica que tiene ese sujeto social cognoscente y esa realidad es que la metodología de la investigación-acción no es una investigación individualista, como hasta ahora ha sido planteada, sino es una actividad científica colectiva y colaborativa. Por supuesto que tiene que ver con lo que decíamos antes, que es el reconocimiento de que todo el mundo tiene algo que decir. Bueno, induce aprendizaje a partir de investigar la práctica social de la que participa cotidianamente, convirtiéndose esta en el objeto de estudio, rompiendo con la dicotomía sujeto-objeto. En la investigación tradicional, como los que somos investigados somos un objeto y los que investigan son el sujeto. En esta investigación, como todos estamos en el mismo plano, somos sujeto y objeto de esa investigación. Te he dicho también que la investigación, que el objeto de estudio es una totalidad completa y que está compuesta de diversas partes. Esas partes se relacionan y también interaccionan. Y cuando ellas se relacionan e interaccionan, van produciendo ese movimiento del que nos hablaba el profesor y se van produciendo cosas que nosotros no vemos, ¿ok? Pero que están produciendo. La realidad siempre está en permanente movimiento. Luego, una de las cosas que también, y ayer conversaba con un compañero, le decía que tal vez uno en la ciudad y en las urbes no tiene mucho tiempo así como de pensar, de reflexionar. La investigación-acción nos ayuda a recuperar un poco lo que es esa posibilidad también humana de reflexionar y establecer esa relación entre la teoría y la práctica, porque en este modo o en este modelo educativo que nosotros tenemos, por una parte va la teoría, que las tenemos en las academias, y por otra parte va la práctica, que está en el terreno de lo laboral. ¿Qué se busca entonces? Que haya esa relación entre teoría y práctica, lo cual entonces indica que la investigación-acción en su enfoque dialéctico rompe también esa dicotomía. Un tercer elemento de ruptura está entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, el positivismo está muy basado en las cantidades, en las cifras, en los números. Y luego se habla de que aparecieron nuevas formas de investigar que se basan en lo cualitativo. Sigue la separación. Desde esta metodología, una y otra se complementan. O sea, lo cuantitativo no niega a lo cualitativo no niega a lo cuantitativo. Se necesitan. Bueno, ya esto lo había dicho, lo quiero reiterar, y es la capacidad de tomar decisiones que es sumamente importante, que le da cualidad de sujeto social a quien investiga. Y la planificación popular, que es el tercer elemento, entonces decimos que se trata de un proceso sistemático mediante el cual el pueblo organizado visualiza el porvenir deseado. Porvenir deseado para la realidad concreta que está trabajando. Pues. Esta forma de planificar tiene al pueblo entre los componentes del sujeto planificador. O sea, no es un individuo súper inteligente que te va a conocer, sino que todos, entonces, estaríamos siendo sujetos planificadores. Y se realiza en el terreno donde tiene su asiento la comunidad, la territorialización nuevamente. De modo que la planificación pública es la verdadera, perdón, que la planificación popular es la verdadera planificación pública. ¿Por qué? Porque antes la planificación era en una oficina, ¿eh? Pero ahora la vamos a hacer en el territorio y entonces eso es público.
Ajá. Y también la planificación pública popular, entonces ahora le pusimos el concepto de público, es también planificación-acción, porque en la medida en que planificamos, también estamos concientizándonos, estamos tomando esas decisiones que nos van a permitir soñar, eso que también en este momento hemos puesto muy de relieve, el mapa de los sueños. Entonces, ese mapa de los sueños lo podemos definir y podemos planificar cómo lo vamos a ir viendo. Ese mapa de los sueños y también las actividades planificadas pueden tener cambios, porque si la realidad se mueve, entonces a lo mejor lo que planificamos hoy, pero que ya hemos actuado sobre eso, se ha movido, a lo mejor no, ya se ha movido porque nosotros actuamos para que se mueva. Y al moverse ya va a ser distinta. Y eso puede implicar y debería implicar modificaciones. Por eso la planificación no es una camisa de fuerza, es una guía que nos va a permitir que en la medida que nosotros vayamos haciendo acciones, ella se vaya moviendo, nosotros estamos viendo y podemos ir rectificando. Entonces, el proceso sistemático de planificación-acción se inicia con el conocimiento colectivo de la realidad. Colectivo, eso es muy importante, más allá de lo aparente. La herramienta a utilizar para este logro es la investigación-acción, para conocerla, pues. El resultado es el diagnóstico de la realidad, pero en conjunción con lo que dije anteriormente, ese diagnóstico no es inamovible, no es estático, se está moviendo en la medida en que nosotros actuamos. Bueno, y si no actuamos también, porque se puede poner peor, y es un movimiento. Ajá. Entonces el resultado es por una parte el diagnóstico de la realidad y por la otra la progresiva autotransformación del participante, quien ahora conoce científicamente la realidad que desea transformar, la cual es evidenciable en su conducta y en su discurso, aunque a veces tenemos distorsionado el discurso y la práctica, ¿no? Pero diríamos, en la medida en que haya desarrollo de la conciencia, en esa medida esos dos parece que se van alineando. Luego viene la fase sucesiva, el diseño o elaboración colectiva del plan. El plan es un documento donde se plasma teóricamente cómo será abordada la situación, tanto para resolver los problemas inmediatos. La planificación no puede ser únicamente para resolver cosas inmediatas, reivindicativas, ¿no? Que seguramente hay que resolverlas porque si no la cosa se puede poner más grave, sino que también hay que pensar un poco más allá. Y cuando hemos escudriñado toda esa realidad, nosotros vamos a encontrar ahí otros elementos, pero además también se nos va a despertar otras necesidades, otras cosas que podemos ver que antes quizás no las veíamos, ¿verdad? Entonces, ese documento nos va a permitir plasmar cómo resolvemos las cosas urgentes, ya es el tiempo, pero también cómo se irían construyendo o concretando los anhelos y deseos que contribuirían al desarrollo integral de las comunidades, más allá de la cosa inmediata, trascendiendo hacia los sueños del mejor vivir. Así, también ese documento contiene cálculo de los recursos materiales, de los recursos financieros, los trabajadores y trabajadoras que se requieren para concretar esa obra o ese servicio. Dentro de ese proceso de planificación, una tercera fase es la ejecución, ¿verdad? De esa obra o de ese servicio y en la medida en que se va ejecutando, eso hay que irlo monitoreando, porque hay que ir viendo cómo nos va quedando el asunto. Si nos va quedando chévere, bien bueno, pero puede haber algunas dificultades y esas dificultades hay que corregirlas. Siempre será mucho más económico
corregir las dificultades que se presenten en el proceso a tener que tumbar la obra o desbaratar el servicio o hacer otra cosa después que ya todo está culminado, ¿verdad? Eso es lo que se llaman entonces el monitoreo y los controles. Y cuando terminamos el trabajo, hay que evaluarlo para ver cómo nos quedó, cuán bien nos quedó o en qué pudo haber alguna dificultad. No para congraciarnos únicamente, que también eso es chévere, sino también para saber qué fue lo que hicimos que nos permitió que quedara tan bien y qué otras cosas podemos agregar para que eso pueda quedar mejor. Porque las cosas que hacemos los humanos pueden ser hechas cada vez mejor, cada vez mejor. Y hacia eso tenemos que ir. Bueno, a ver. Bueno, en todo este trayecto es invalorable la necesidad de sistematizar el proceso, cómo lo vamos haciendo, que es una forma de construir conocimiento y hacer cada vez mejor los asuntos. Bueno, y para finalizar, decimos que la planificación pública popular trasciende, aunque no lo niega, el factor técnico al cual se integra la intencionalidad político-ideológica. No está negado lo técnico, no, pero no es la tecnocracia. Yo soy político o yo soy técnico. Yo soy un político, yo soy técnico y soy político. ¿Okay? Y tengo conciencia de eso. Porque es que el que se dice técnico no es que no sea político, no es que no tenga ideología, solo que no la reconoce cuando está frente al elemento técnico, frente al trabajo técnico, pues. Bueno, para cerrar, sí, decimos que la planificación popular contribuye a transformar al individualismo en acciones colectivas. Esto es un cambio cultural trascendente. Y en segundo lugar, que estos tres componentes, eso no está ahí, creo, son recíprocamente complementarios. Es decir, la investigación-acción, la investigación-acción, el diálogo de saberes y la planificación popular son complementarios recíprocamente. Y donde el diálogo de saberes es el vehículo que promueve la interacción, la colaboración y el aprendizaje autónomo, mientras que la investigación-acción es la herramienta teórica que provee la oportunidad de conocer científicamente la realidad que se desea transformar. Bueno, con esto espero haber podido satisfacer un poquito, porque después que el profesor Damiani habló, ya, ya casi que no nos dejó nada. Gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Bernal Herrera por su gran aporte a este curso de formación.